Muy bien, vamos en esta ocasión a revisar un ejercicio aplicando la ley de senos. Y antes de eso vamos a considerar el siguiente triángulo que tiene pues sus ángulos A, B y C y sus lados A, B y C respectivamente, considerando pues que cada pues ángulo tiene pues su lado correspondiente, ¿no? Y en la notación. Muy bien, entonces frente a esto, la ley de senos pues está dada por la siguiente expresión. A sobre el seno de A, eso va a ser igual a B sobre el seno de B, y eso igual a C sobre el seno de C. Notemos que esta ley de senos relaciona pues cada lado con su respectivo ángulo opuesto, ¿sí? Ya que pues tenemos aquí el lado A y sobre el seno del ángulo A, es decir, un lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Muy bien, entonces vamos ahora a considerar el siguiente ejercicio, donde tenemos este triángulo, que conocemos entonces pues este ángulo de 40 grados, este lado de 5, tenemos este ángulo C y pues este lado 7. Bien, entonces en este caso vamos a calcular justamente este ángulo C. Notemos que para poder aplicar esta ley de senos necesitamos conocer al menos 3 elementos de este triángulo, ¿no? Y debe ser justamente pues uno de los lados, su ángulo opuesto y otro parámetro más que puede ser pues un ángulo o un lado. Sí, eso debemos saber pues para poder calcular algún parámetro. En este caso pues para poder calcular este ángulo C necesitamos pues saber, miren, este lado 5, el ángulo de 40 y este lado que vale pues 7. Bien, entonces si sabemos eso, entonces podemos aplicar la ley de senos. Si en caso pues no se conoce eso, entonces habría que aplicar pues otra ley, de pronto la de cosenos. Bien, entonces vamos en este caso a calcular el ángulo C. Y aquí la idea es plantear esta expresión de la ley de senos de acuerdo a nuestra pues conveniencia, ¿no? Para poder encontrar este ángulo C. Entonces aquí lo que haremos es relacionar un lado con su respectivo ángulo, ¿no? En este caso conocemos este lado 5 y el ángulo de 40 que es su opuesto, por lo tanto miren quedaría así: 5 sobre el seno de 40, miren, un lado que es el 5 sobre el seno de su ángulo opuesto, y eso tenemos en la parte de acá, y esto va a ser igual entonces a lo siguiente. Ahora vamos a relacionar este lado que vale 7 y el ángulo C que es su opuesto y que es justamente lo que necesitamos calcular, por lo tanto quedaría aquí 7 sobre el seno del ángulo C. Recordemos que el ángulo C es lo que necesitamos pues calcular, por lo tanto aquí en esta expresión vamos a despejar el ángulo C. Y en este caso aquí vamos a aplicar ahora primero una definición, ¿no? Que me permite aquí pues invertir ambos miembros de dos fracciones, ¿sí? De una igualdad sin que pues se altere el resultado. Es decir, quedaría, miren, seno de 40 sobre 5 y es igual a seno de C sobre 7. Es decir, invertí ambos elementos de las fracciones de una igualdad y eso pues puedo hacerlo. Entonces en este caso lo que haremos ahora es este 7 que está dividiendo al seno de C, lo pasaremos a multiplicar a todo lo que está en la parte de acá. Nos quedaría entonces que el seno de C va a ser igual entonces a 7 por seno de 40 y eso sobre 5. ¿Sí? Ya despejando pues este ángulo C. En la siguiente parte lo que haremos ahora es colocar pues seno de C y eso es igual. Vamos a resolver toda esta expresión que está aquí. Y para ello pues utilizaremos la siguiente calculadora. Bien, y aquí vamos entonces a ingresar esta información de acá. Entonces aquí colocamos pues una fracción. Tenemos acá entonces el 7. Eso que está multiplicando al seno de 40. Y eso sobre 5. Y eso pues es igual a 0,89990. Entonces aquí podemos redondearlo a 0,90. Por lo tanto aquí notamos que esto es igual a 0,90. Ahora, ¿cómo despejar de esta parte el ángulo? Bueno, aquí usamos la función arcoseno o pues seno a la menos 1 que también se le llama, ¿no? Entonces aquí colocamos el ángulo C igual a arcoseno de 0,90. ¿Sí? Y para eso nuevamente vamos a utilizar la calculadora. Y en esta parte, pues para colocar esta función arcoseno o seno a la menos 1, aplicamos la segunda función shift. Colocamos aquí el seno y colocamos pues el 0,90. Damos aquí el igual y nos da pues un valor de 64,15806 que podemos redondearlo a 64,16, que sería el valor de este ángulo pues C, ¿no? Que es 64,16. Bien.
Y hemos calculado entonces este ángulo C que está en esta parte de acá. Bien, ahora en esta ocasión vamos a calcular este ángulo V que está en esta parte de acá. Entonces en este caso lo que haremos para poder calcular ese ángulo V es partir del siguiente teorema, ¿no? El teorema pues de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, que nos dice que pues la suma de los ángulos internos de un triángulo, de todo triángulo, va a ser igual a 180 grados. Bien, entonces en este caso, planteando esta expresión de acuerdo a nuestro ejercicio, tenemos entonces que miren, aquí la suma del ángulo V, que está en la parte de acá, el ángulo C, que está pues en esta parte de acá, y este ángulo de 40 grados es justamente pues 180. Bien, y aquí lo que nos quedaría entonces es despejar el ángulo V, que es lo que queremos pues hallar. Por lo tanto quedaría aquí que el ángulo V es igual a 180 menos el ángulo C y menos 40 grados. Pero el ángulo C, recordemos que ya sabemos cuánto vale, ¿no? Vale pues justamente 64,16 grados. Por lo tanto aquí vamos a reemplazar ese valor en esta expresión de acá. Y nos quedaría entonces que B es igual a 180 grados menos 64,16 grados y menos 40 grados. Lo que nos da un valor de 75,84 grados, que es el valor del ángulo V. Lo ponemos en esta parte de acá, a este ángulo, muy bien. Y finalmente lo que queremos ahora es calcular pues cuánto vale este lado de acá, este lado V. Y en este caso aplicamos nuevamente la ley de senos para calcular este valor de V. Y aquí recuerden, la idea es relacionar un lado con el seno de su ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces aquí puedo tomar pues este ángulo, este lado 7 con el seno de C, que ya conozco cuánto vale, o puedo coger 5 sobre el seno de 40, que es su ángulo opuesto. Cualquiera de los dos que utilice pues va a dar la misma respuesta. En este caso vamos a partir pues de lo que quiero calcular primero, ¿no? Que sería pues V y sobre el seno del ángulo V, que sabemos cuánto vale, vale pues 75,84 grados. Miren. Y eso lo igualamos sea a 5 sobre el seno de 40 o sea a 7 sobre el seno de 64,16. 5 sobre el seno de 40, miren. Bien. Luego en este caso lo que haremos es despejar pues justamente este lado B. Eso implica entonces que todo este seno de 75,84 grados lo pasaremos a multiplicar a este 5 que está en la parte de acá. Nos quedaría entonces que B es igual a 5 por el seno de 75,84 grados y sobre seno de 40 grados. Hacemos esta operación y tenemos acá entonces que al multiplicar pues 5 por el seno de 75,84 grados y eso sobre el seno de 40 grados nos da un valor de 7,542276, que podríamos dejarlo pues en 7,54. Bien, entonces aquí sabemos que este valor de B sería entonces 7,54, con lo cual pues hemos ya hallado el valor de este lado B y de todos los elementos pues de este triángulo en donde hemos aplicado la ley de senos. Hay que tener en cuenta que la calculadora que utilicemos debe estar graduada en Degrid, ¿sí? No en radianes sino en Degrid. Además recordemos pues que esta ley de senos relaciona un lado con el seno de su ángulo opuesto, ¿sí? Por lo tanto pues es necesario saber esos datos para poder encontrar los demás, ¿no? Aplicando pues esta ley de senos. Bien, y así pues hemos resuelto este ejercicio de aplicación de la ley de senos.